Muy buenas tardes, bienvenidos. En unos minutos vamos a estar empezando con esta reunión sabatina del ciclo de homenajes a Ricardo Balbín, en el contexto de los 40 años de su fallecimiento y también de los 40 años de la conformación de la multipartidaria. Hay algunas personas que están entrando en este momento, así que un cariño muy grande a todas, en especial a Susana Vaqueiro, que acaba de escribir en el chat y sabe que la quiero mucho y que tenía yo muchas ganas de que ella integra la comisión, además por otra parte tenía muchas ganas de saber que estaba con nosotros en esta reunión. Está entrando Adriana Canata y aprovecho para agradecerle y decirle que me avisó hace un ratito que por una indisposición física nuestro querido Chiche no va a estar presente en la reunión. Lo lamentamos, lo vamos a extrañar mucho, pero hemos quedado comprometidos para organizar una posterior con su presencia cuando se encuentre él en condiciones y con ganas. Así que hoy vamos a disfrutar de la sabiduría y los conocimientos de dos amigos queridos que se comprometieron a tratar los temas que están en el flyer de difusión. Ricardo Balbín, la democracia de partidos. Oscar Muiño, periodista e historiador, querido amigo de todas las horas, y Pedrito Calvo, otro entrañable amigo de toda la vida, un gran militante que hoy nos va a acompañar como lo hace siempre, pero hoy desde una posición un poco más activa. Le toca hablar. En el orden que ustedes deseen, pueden empezar. Habíamos quedado que arrancaba Oscar, pero bueno, voy arrancando yo para no hacerlo largo. Total, de paso le robo algunas ideas a Oscar. Primero, bueno, mi agradecimiento a Diego Barovero, a los amigos del Instituto Irigoyeniano, felicitarlo por esta iniciativa de conmemorar el aniversario del nacimiento de Ricardo Balbín. Me hubiese gustado escucharlo a Chichi Canata, le mando un abrazo grande por Adriana, que la veo acá en el Zoom, y bueno, siempre es una alegría compartir con Oscar, que es uno de los pensadores que tiene el radicalismo en la democracia, periodista, escritor, autor de importantes libros, no solo vinculado con la historia del radicalismo, sino con los problemas argentinos. Buenos Aires, Cultural de 100 años, el cual refleja las luchas en la universidad pública de los tiempos de la reforma universitaria. A mí me ha pasado, seguramente a muchos de ustedes, referencia un poco antojadizo, pero lo que fue la Convención Radical de Gualeguaychú, que muchos dicen y expresan cómo extrañamos cómo nos hace falta Raúl Alfonsín. Y yo un poco me atrevía a decirle, más que Alfonsín, me gustaría o me conformaría con tener presente a Ricardo Balbín, partiendo de que Alfonsín ya es de todos los argentinos, es el padre de la democracia, es aquel que sostuvo en tiempos difíciles la bandera de los derechos humanos, garantizándolo no en relación al pasado que tenía que ver con las violaciones del terrorismo de Estado, sino también en el término de ampliación de los derechos humanos para el presente y para el futuro. Entonces decía que hace falta un Balbín, un hombre del partido, y es cierto que suelo decir, quizás si estuviese Chiche podría acompañar esta definición, yo digo que Raúl Alfonsín es la síntesis, un hombre formado en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, de dos grandes dirigentes del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, Balbín, el militante del partido, el militante todoterreno, y así lo fue Raúl Alfonsín, ocupando los principales cargos partidarios, como presidente del Comité Provincia, como presidente del Comité Nacional, también militante en toda hora y en los tiempos más adversos, recorriendo, como le gustaba decir a Balbín, los polvorientos caminos de la República. Y por el otro lado, y por eso hablaba de la síntesis, también Alfonsín es la expresión de lo que fue Moisés Levenson, un hombre de pensamiento y de doctrina. Y así están cada uno de los debates parlamentarios que él tuvo, o en la Asamblea Constituyente, o también los discursos que dio como estadista, o también
seminarios, congresos, encuentros internacionales y como autor de numerosos e importantes libros, de aquel de la cuestión argentina, que es el radicalismo, memorias políticas, democracia y consenso, hasta el último que publicara Eudeva, Fundamentos de la República Democrática. Pero bueno, estamos acá para recordar lo que significa el compromiso, lo que es una democracia de partidos, frente a hoy que parece aparecer lo que se llama la democracia de candidatos, y lo que significó al Ricardo Balmina en términos de reafirmar los partidos políticos como instituciones fundamentales de la República. Si hablamos en Estados Unidos, hace años que hay dos partidos sólidos y fuertes, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Es cierto que cuando se reúnen en la convención para proclamar a sus candidatos hay un poco de show, de marketing, pero ahí están presentes los principales dirigentes de cada uno de los partidos, rindiendo ante las bases partidarias sus ideas, su programa, debatiendo abiertamente y de cara a la sociedad, donde están representados, como decía, los ganadores de las elecciones internas, pero también quienes representan las minorías dentro del partido, y se busca una concepción global del pensamiento de cada uno de los partidos. Si vamos a Europa, podemos hablar, bueno, Gran Bretaña hace años que tiene un sistema parlamentario sólido y dos partidos prácticamente excluyentes, el Partido Laborista y el Partido Conservador. La misma España, seguro que en estos últimos años ha dejado de lado el bipartidismo que tenía el Partido Popular y el Partido Socialista de la recuperación de la democracia. Pero han surgido nuevas fuerzas, producto de sociedades complejas, nuevas fuerzas políticas que expresan otra mirada, pero también son fuerzas políticas que debaten, que discuten. Podemos desde la izquierda, Ciudadanos, o el última expresión de Vox desde la centro derecha. Pedro Sánchez, que era su líder, renunció y se enfrentó a toda la nomenclatura partidaria, recorrió España de punta a punta, recorrió cada una de las asambleas del Partido Socialista, fue legitimado por las urnas y posteriormente electo presidente del gobierno de España. Podemos dar el ejemplo de Alemania, donde el partido de Angela Merkel, el acuerdo que tuvo fuertes oposición dentro del mismo Partido Socialista, que significó eso, un profundo debate, hubo un acuerdo, producto de un programa entre los demócratas cristianos y los socialistas, hubo claro que iba a ocupar cada uno de los cargos en una futura gobierno de coalición y se sometió a la voluntad de las bases de la militancia del Partido Socialista el acuerdo o no en una consulta que se realizó. Bueno, seguramente el caso de Italia es muy particular, la mano Puliti entró en crisis el sistema, pero bueno, para eso habría que leer mucho a Sartori y Bobbio, y seguramente las crisis traumáticas que tiene Italia y los conflictos y los idas y vueltas tienen que ver con las debilidades que tiene el sistema de partidos. Aunque Sartori siempre habla que hay una fortaleza institucional en el marco de las crisis en Italia y que tiene que ver con fuerzas políticas que son representativas más allá de los recambios que se suelen dar. Si vamos a América Latina, por ejemplo, en Uruguay hace años que tiene un sistema de partidos estable, el Frente Amplio que gobernó durante años, una coalición de varios partidos, y el Partido Nacional Blanco y el Partido Colorado, los cuales hoy tienen una alianza en el gobierno. O el caso de Chile, más allá de que ahora entró en crisis, producto de la Convención Constituyente, hay muchas dudas de lo que puede salir, pero desde Pinochet hubo dos coaliciones sólidas, la que expresaba, que dio los gobiernos desde Frei a Michelle Bachelet de Lagos, entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, y la que expresaba una mirada ya de derecha o de centro derecha y que llevó al gobierno al actual presidente Piñera. O sea que vemos que es una realidad en el mundo que los partidos políticos, el caso mismo de Francia, si lo queremos analizar, es cierto que el gobierno de Hollande en Francia puso en crisis a los partidos políticos, el candidato del Partido Republicano entró en crisis por una denuncia desde el 2001, es decir, causa y consecuencia de la crisis de representación de los partidos políticos, las PASO, que no podemos olvidarnos que es una idea
regañada por Néstor Kirchner desde la Quinta de Olivos cuando él pierde una elección, que se dio cuenta que tenía que ver cómo no se le escapaba a nadie dentro del partido oficialista y al mismo tiempo hacer una utilización descarada y desmesurada de los recursos públicos en el marco de una elección. Bueno, este invento de Néstor Kirchner significa que los partidos construyen la lista de candidatos de arriba hacia abajo, no hay representación de las minorías, no hay debate, no hay discusión en las convenciones partidarias, no hay programa, e incluso se da en eso tan difuso que hoy se llama espacios, no se comparten a veces ni siquiera valores. Nosotros en cada capital tenemos una lista expresada por candidatos que defienden a Bolsonaro y que son xenófobos y homofóbicos. Yo como radical no me siento identificado con esas personas que defienden a Bolsonaro y que son, pero yendo a nuestro partido, hoy vemos cuál es la realidad. Cada uno de nosotros se puede acordar, Miguel Ponce fue testigo porque era convencional cuando fue la elección del 2017, hubo una convención en La Plata que discutió cuál es el rumbo que tenía que tener el partido. Yo no, que me haya enterado, no hubo ninguna convención, ni por Zoom ni por no Zoom. Parece que hubo una reunión de algunos dirigentes del partido esta semana en el Comité Nacional. Como yo digo, reunión de notables que de notables no tienen nada, pero bueno, en definitiva, no hay discusión en el partido, no hay marcos orientadores, cuáles son las políticas que se tienen que dar, cuáles son los marcos, cómo saldar, cómo integrar en un marco de unidad, y por eso tenemos 2 listas de radicales en la ciudad de Buenos Aires, 4 en Córdoba, que los puede llevar a perder el senador, 3 en la provincia de Santa Fe de radicales, y puede ser que gane la lista única del PRO. Esta es una realidad. Si hablamos de la provincia de Buenos Aires, yo digo que hay una sola lista, que me alegro lo de Facundo Manes, oxigena el partido, está planteando un debate, porque ni eso se puede dar en el marco de las PASO. Santilli está rehuyendo el debate, además de volcando grandes recursos del gobierno de la ciudad, algo que no nos puede extrañar, y lo denunciamos en su momento en las campañas en la ciudad de Buenos Aires cuando estábamos en listas opuestas. Pero si uno analiza las 2 listas que hay, en la de Santilli vemos los 10 primeros lugares de diputados nacionales entrar, no hay un solo radical. O sea, está claro, algunos podrán poner mesas, podrán decir que acompaña la lista de Santilli, pero la realidad que si alguno acompaña es porque está de acuerdo con la hegemonía del PRO sobre la Unión Cívica Radical, y en este caso además la inexistencia del radicalismo en la lista de diputados nacionales. Pero bueno, todo este estado de división, de fragmentación, creo que es consecuencia de las PASO y una expresión del no funcionamiento de los partidos políticos en su vida interna. Por eso me gustaría, y cuando hablamos de Ricardo Balbín, y saludo que lo veo acá a Hipólito y a Tesi presente, que él nos puede hablar bastante del partido y de la vida que le dedicó a la democracia y a la Unión Cívica Radical. Rescatar 4 puntos de la historia. Primero, es cierto, el partido se divide en 1956 y cada uno puede tener distintas lecturas, distintas miradas sobre los motivos que llevaron a la ruptura. Pero me gustaría recordar cuál fue la bandera y el argumento fundamental de Ricardo Balbín, que tenía que ver con un principio fundamental del movimiento de integración y renovación que integraban el movimiento de intransigencia y renovación, que integraban tanto Frondizi como Balbín, que era que los afiliados eligieran la fórmula, porque además fue un debate que se había llevado a cabo frente a la vieja conducción partidaria del unionismo, que los candidatos a cargos representativos sean consecuencia del voto de los afiliados, tanto los diputados, senadores y demás cargos. Y en ese entonces había un debate sobre si la convención podía designar a los candidatos, y la propuesta de Balbín era que sea producto del debate en el seno del partido, las distintas miradas, posiciones, y que sea la voluntad de los afiliados la que consagre la fórmula presidencial. Bueno, después pasó lo que pasó, el partido se dividió, etcétera, etcétera, y bueno, cada uno puede tener sus distintas miradas. El segundo, me voy a valer de la ayuda de un libro de Félix Luna sobre Ricardo Balbín, y tiene que ver con la candidatura de Arturo Illia. La elección de 1963. Esta es una nota de Ramiro de Casasbella, candidato en 1973. Y responde Balbín: vea, es muy sencillo.
porque no correspondía. Escribe Casasbella: sucedió un sábado a la mañana en el escritorio de su casa en La Plata. Reunía yo antecedentes para un libro acerca de los gobiernos de Guido y de Ilia, y era de cajón visitar a Balbín entre tantas razones para hacer lo más natural y lo más simple, lo que nadie había hecho aún: analizar con el único interesado la leyenda de su abstención del 63, todavía en curso entonces, 1979, ese reportaje. Según la leyenda, el doctor Balbín se dio la candidatura presidencial al doctor Ilia por dos motivos: su certeza de que no había elecciones y su impresión de que en el caso de haberlas iban a dirimirse a favor del Frente Nacional y Popular o del general Aramburu y su unión del Partido Argentino, nunca a favor de la Unión Cívica Radical del Pueblo que él dirigía. Quiso de este modo evitarse una nueva derrota, agregaba la leyenda, pero las circunstancias lo burlaron, ya que no solo hubo elecciones, sino triunfó en ellas el radicalismo. Lo más asombroso de quienes entonces, siguió escribiendo Casasbella, urdieron la fábula y de quienes en adelante la propagaron, es su falta de respeto a los hechos objetivos. Sin embargo, ¿cómo habrían de tenerlos si empezaban por negárselo el conciudadano al que pretendían herir con su invención infundada? Porque los hechos objetivos dicen que el doctor Balbín luchó por los comicios día a día y a la cabeza de los dirigentes sociales, que para no frustrarlos, aceptar ciertos escollos levantados por el gobierno sobre el justicialismo llegaba a las urnas. El segundo lugar sería para la Unión Cívica Radical del Pueblo, no para el general Aramburu. Más entidades políticas mediante la Asamblea de la Civilidad, de parte de alguien que no las creía viables, aún tomando en cuenta la historia, bajo protesta sí, pero admisión al fin de determinados condicionamientos que pudo obviar, desligando al radicalismo de toda intervención. Se entiende semejante desconfianza en el vigor de la Unión Cívica como para limitar el éxito de la consulta al Frente Nacional y Popular y a las vueltas de Aramburu. Y no correspondía, y acá termina Casasbella, porque en 1962, le dice Balbín, no fue mal a los de Buenos Aires y le fue muy bien a los de Córdoba. Era justo y sabio que Buenos Aires se apartara en 1963 y diera paso a Córdoba, y así lo hicimos. Bueno, la historia cuenta que Balbín, además de incorporarle en el amplio mosaico que configuró el gabinete el presidente Arturo Illia, hombres muy cercanos a él, como Eugenio Blanco, a su posterior ministro de Economía, que lo sucedió, de Juan Carlos Pugliese, Alconada Aramburu, a Solá, etcétera, etcétera. Pero otra anécdota que quiero rescatar de ese periodo, cuando se produce la invasión de tropas a Santo Domingo, y es una de las pocas reuniones que tiene Balbín con Arturo Illia, tan respetuoso de diferenciar el partido y no confundirlo con el gobierno, algo tan común en estos tiempos, ¿no? De que parece que distintas variantes del conservadurismo se suceden en el poder o en la Quinta de Olivos. Y se acerca y le dice: presidente, ni un solo soldado a Santo Domingo. Y a posteriori, cuando se encuentra en el Comité Nacional con algunos amigos y le preguntan cómo le fue don Ricardo en esa reunión, mira el cuadro de Irigoyen que tenía siempre presente Irigoyen y dice: quédense tranquilos, don Arturo es alguien que siempre tiene presente en sus espaldas a ese hombre. Y señalaba el cuadro de Hipólito Yrigoyen. Otro dato que me gustaría recordar y que tiene que ver con Ricardo Balbín y las enseñanzas que nos dejó, tiene que ver, bueno, con el discurso que pronunció en el gobierno de Isabel Martínez de Perón, pocas horas antes del golpe, y que tiene que ver con su compromiso con los partidos políticos y con las instituciones de la democracia. Ese discurso que da, estoy tratando de buscarlo en el libro, al país el 16 de marzo, dice: en un discurso histórico discutido y distorsionado deliberadamente por sectores antidemocráticos y golpistas, dijo Alfonsín: se fue aislando el gobierno, se fue empobreciendo el gobierno, y hay que comprender
hay que comprenderlo definitivamente, que cuando se descompone el Estado, se descompone la sociedad. No hay término medio. Descompuesto arriba como una vertical, se van destruyendo las estructuras de la sociedad. Unión de los Argentinos, dijo orgullosa y emocionadamente la convención de la UCR, tan pronto como el esfuerzo de toda la ciudadanía recuperó las instituciones políticas. De allí, luego de argumentos fuertes y notables, termino en la síntesis. Vamos en la búsqueda de la unión de los argentinos, a la vieja manera de Alem o Irigoyen. Vamos a ponernos de acuerdo los sectores populares del país para encontrar las soluciones prolijas y ciertas que determinen el quehacer nacional. Algunos suponen que yo he venido a dar soluciones y no las tengo, pero las hay. Es esa, la unión de los argentinos para el esfuerzo común de todos los argentinos, porque eso desde aquí invoco al conjunto nacional, para que en horas nomás exhibamos a la República un programa, una decisión y un norte. Habla de un programa, claramente, y de un acuerdo de las fuerzas políticas más importantes de la Argentina, y acá vale recordar y resaltar un viejo concepto tanto de Balbín y de Alfonsín, cuando decían que había sectores que se acercaban al radicalismo, no por la crítica de las cosas negativas y que tenían el peronismo, su ADN autoritario, sino porque fundamentalmente criticaba las políticas sociales que desarrollaba el peronismo en ese entonces. Y por último quiero referirme al Balbín, de cómo se posicionó, cómo actuó como presidente del partido en la época de la dictadura. Lo primero que me gustaría rescatar y que tiene que ver con su visión del partido, de un partido político, era cuando constituye la Comisión de Acción Política. Balbín tenía en claro la importancia de la unidad en la diversidad de los partidos políticos, la unidad que representaba su democracia interna, la representación de las minorías, y constituye una Comisión de Acción Política que asesoraba el Comité Nacional en las circunstancias difíciles de la dictadura, integrada por los presidentes de los 3 principales distritos. Juan Trilla del Comité de la Capital Federal, Juan Carlos Pugliese de la provincia de Buenos Aires y por Córdoba, Eduardo Angelós. Los que habían sido presidentes de los 2 bloques de diputados, Carlos Pedete, senador de la Nación, bloque que honró Hipólito Solari Irigoyen, en ese entonces un joven senador de Chubut, y Antonio Trócoli como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y quién era el otro integrante convocado por una mayoría del partido, por Ricardo Balbín, para integrarla? El líder de la minoría, Raúl Alfonsín. Un ejemplo claro de cómo buscaba enfrentar a la unidad con todo radicalismo unido y teniendo en claro cuáles eran los trazos. Por eso una de las primeras decisiones que toma el partido, que convocó a Ricardo Balbín a los principales dirigentes del partido, a los presidentes de distrito, a los que fueron sus autoridades parlamentarias, y sacaron en junio de 1977 un documento para un compromiso nacional. Documento que firmaron más de 46 dirigentes encabezados por Ricardo Balbín, Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Ese documento que decía, entre otras cosas, servimos históricamente y sin claudicaciones el sistema republicano, representativo y federal, legalidad. Somos también orientadores de la revolución permanente y pacífica de los argentinos, que en el ámbito de la democracia asegura la justicia social y defiende la libertad de nuestro pueblo. De nuestra convicción surge nuestro rechazo a la violencia, a la demagogia y a la intolerancia. Todas estas deformaciones lesionan el sentido ético de la política que aspiramos y servimos permanentemente. Sin Estado de Derecho desaparece el normal desarrollo de la nación. Tiene proyecciones irrestrictas para nosotros la aún en la más cruda interpretación de cualquier realismo. La seguridad del Estado no puede poner en peligro la seguridad de la nación y la libertad de nuestros ciudadanos. Pocas horas después de sacar estos documentos, Ricardo Balbín y Trócoli Perete fueron conducidos a seccionales de policía y se las levantó una causa judicial. Pocas semanas antes, y también bajo
el impulso en el mes de abril de 1976, los principales economistas del partido, porque esto es de las características que mantuvo la conducción de Ricardo Balbín, equipos que trabajaban buscando alternavistas prestigiosos, que encabezaban, entre otros, Félix Elizalde, Enrique García Vázquez, Grispun, Roque Carranza, Alfredo Concepción, hizo una denuncia clara y concreta de lo que iba a significar la política de Martínez de Oz y las consecuencias nefastas para el aparato productivo de endeudamiento externo, de destrucción de las economías regionales y de pérdidas. Incluso habla de que se avecina un tiempo de revancha histórica y que no iba a suceder, como decía el gobierno, que iban a trabajar para la consolidación de la democracia, sino todo lo contrario. Y dos hechos para ir terminando de esa etapa de Ricardo Balbín, y la última haciendo un puente con Oscar, que sé que va a hablar de la multipartidaria. Y activo, que de propuestas y alternativas, que no esté en la disputa de los carguitos, como hoy parece, y que todo da lo mismo, sino discutir políticas y programas. Y convoca, y Gustavo, organizando el sonido, junto con su padre, el querido y recordado Horacio Vivo, convoca un congreso de economía, que lo abre Ricardo Balbín y lo cierra don Arturo Ilia, y que lo preside Juan Carlos Pugliese, congreso de educación que presidía el CONAD Aramburú, y que la comisión integraban, entre otros, Fernando de la Rúa, Mario Lozada, Edelmiro Solari Irigoyen, el hermano de Hipólito. Un congreso de salud en noviembre de 1980, que ahí estaba un joven Aldo Neri, entre otros estaba Raúl Pistorio, Provenzano, Francisco Martini, entre otros amigos psicorreligionarios. O sea, un partido vigoroso que buscaba, como decía recién, propuestas y alternativas cuando termine la larga noche de la dictadura militar. Como base y pilar fundamental, 5 partidos políticos le integraron. Siempre Balbín tenía una preferencia y era respetuoso de quien estaba en ejercicio de la conducción del justicialismo en el país. La presidenta Isabel, que estaba en el exterior, era el senador Deolindo Víter, Irigoyen. Y convoca a Balbín desde el hecho enfermo, al justicialismo, a la democracia cristiana, al partido intransigente, y también dejando atrás viejos enfrentamientos, viejas rivalidades, convoca al movimiento de integración y desarrollo, al partido de Arturo Frondizi. Tal así que en el libro de Alfonsín, que es el radicalismo, ya con Balbín muy grave, convocan van a su casa, al domicilio del presidente Arturo Frondizi, está la foto en el libro, Raúl Alfonsín, Antonio Trócoli, Carlos Contín, que era el vicepresidente del Comité Nacional, y Juan Trilla, entre otros. Por eso, y ya sí, para dejarlo, Oscar, vale la pena recordar aquella frase que le adjudican a Newton. Algunos dicen que es producto de un abate que nació en 1115, que dice que he podido ver más allá y más lejos. En este caso sería Alfonsín. He podido ver más allá, porque me pude enancar, me pude subir a los hombros de gigantes. Esos gigantes, o algunos de esos gigantes, de la democracia y la Unión Cívica Radical, fue Ricardo Balbín. Gracias, Pedro. Como se va a cortar el Zoom, los invitamos a volverse a conectar con el mismo enlace. De paso, le agradezco la participación, la presencia que todos admiramos y queremos de Hipólito Solari Irigoyen y de Tesi, que lo acompaña siempre. Les mandamos un abrazo, un beso y una... Ahí estamos ingresando de vuelta todos a la sala. Y por mi parte, agradecerle a Pedro porque su disertación, si bien un poquito afectada por la cuestión de la conectividad, fue muy profunda. Apuntó obviamente, como siempre en sus intervenciones, y les cuento que también va a ser así en la de Oscar, apuntó a elevar un poco el nivel del análisis, vale decir, no caer exclusivamente en la recordación histórica con un sentido de mera nostalgia, sino también aprovechar para reflexionar
desde los episodios y la experiencia histórica con lo que nos toca vivir en el presente, ¿no? Y perspectivas de futuro. Así que Pedro, muy profundamente agradecido en nombre de la comisión y del instituto, y me gustaría darle unos instantes, aunque sea para saludar, escucharlo a Hipólito, si tiene posibilidades, si quiere. Sería un gusto enorme poderlo escuchar y poderlo saludar. Desde luego le mandamos un abrazo y le agradecemos mucho que esté hoy con nosotros en esta tarde de sábado. Muchas gracias, Diego. Realmente estoy muy contento de estar en contacto con tan distinguidos correligionarios, con voces autorizadas, escuchando los que han dicho que son análisis muy valiosos de la vida política de estos últimos años. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Hipólito, gracias por el testimonio. Y ahora nos queda escuchar a Oscar Muiño, deseando profundamente que esté resuelto el tema técnico. Oscar, así que cuando vos dispongas te sacás el muteo del micrófono y te vamos a estar escuchando con mucha expectativa. A ver cómo andamos. ¿Se escucha Andás bien? Muy bien. Andás bueno, muy bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho, agradezco a todos, sobre todo al Instituto Irigoyeniano y a todo el trabajo que hacen ahí con la conducción de Barovero, difundiendo esas cosas que los radicales nunca difunden y que es un drama para la educación de los chicos en el país, que no entienden qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó en la historia nuestra, ¿no? Gente que cree que a Videla la puso peso Kirchner, aunque ustedes no lo crean, es una de las cosas que ocurre. Y bueno, entrando a Balbín, digamos, por supuesto, antes de hablar, quiero rendirle igual también un homenaje a Hipólito. El otro día hubo una muy sentida presentación de su libro que nos encantó. La veo ahí con Tesi y bueno, fue emocionante verdaderamente. La gente no podía entrar por el límite. Bueno, Hipólito es afortunadamente un prócer que estuvo a punto de ser un mártir del radicalismo. Y Balbín también fue un prócer y es una especie de síntesis no solo del radicalismo sino de la lucha por la democracia. Y quiero contar un pequeño episodio, ya que estamos hablando, sobre todo yo que nunca fui balbinista, con lo cual lo fui aprendiendo a reconocer con el tiempo cosas en las que en alguna tenía razón yo y en las demás tenía razón él, que eran muchas más. Creo que la vida propia política de Balbín demuestra los avatares del medio siglo que nosotros tuvimos sin democracia, con dictadura militar. Arranca con democracia, ustedes saben, Balbín se hace radical en los años 20, se recibe y apenas se recibe, él creo que se recibe en el 27 y un año después está yendo con Borsania a la intervención que Irigoyen hace de la provincia de Mendoza, de los Lencinas, y va como fiscal de Estado. Tenía un año de abogado y ya era fiscal de Estado. El golpe del 30 es el primer dolor, porque su vida ha sido una vida de traspiés y de dolores, mucho más que de alegrías y victorias. Él, siendo muy joven, va en la lista de diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires, cuando la dictadura de Uriburu, creyendo que su propio discurso de que la gente no quería a los radicales, que el pueblo no quería más radicalismo, convoca a las elecciones de abril de 1931 y para su sorpresa pierde, es decir, gana el radicalismo. Entonces, ¿qué hizo la dictadura? Anuló las elecciones. Balbín ahí debió haber sido por primera vez elegido por el voto popular. No pudo. La segunda vez que va es en el año 40, bajo la presidencia de Ortiz, que prometía ser una reinstalación de la democracia y el fin del fraude. Va a la provincia de Buenos Aires como primer candidato. ¿Y qué promete Ricardo Balbín? Promete que si hay fraude va a renunciar a la banca aunque sea elegido. Hay un fraude escandaloso, recordemos, Manuel Fresco era el gobernador conservador y Balbín renuncia a su banca.
Y una de las consecuencias de esa renuncia y de ese fraude es que es intervenida la provincia de Buenos Aires y hay un breve intento de Ortiz por lograr la democracia. Intento que va a fracasar porque la mala salud de Ortiz y el golpe de los conservadores termina echándolo y obligándolo a irse y a terminar con esa política antifraude. Después Balbín va a pelear contra la conducción del radicalismo luego de la derrota del 46 de la Unión Democrática. Va a ser diputado, elegido en el año 46, y una vez más tiene problemas. Una vez más no puede terminar su mandato popular. ¿Por qué? La primera vez fue porque la dictadura anuló las elecciones. La segunda porque hubo fraude. Y esta tercera porque el gobierno de Perón, del primer Perón, decide desaforarlo y meterlo preso. Fijémonos que una persona con todas esas condiciones y con esa vida, lo difícil que era mantener la confianza en la democracia y en el voto popular. Y él lo sigue teniendo, lo sigue manteniendo. Cuando caído Perón se convoca a elecciones, él va a ser, con la ruptura de la Unión Cívica Radical, va a ser el candidato que pelea con Frondizi y va a ser derrotado. Como ya había sido derrotado en el 52 por Perón, cuando en la primera candidatura presidencial de la fórmula, después va a ser derrotado 6 años después por Frondizi. Y luego va a volver a ser derrotado por Cámpora. Y luego va a volver a ser derrotado por Perón. Es decir, una historia donde las derrotas son muchas más, donde hay victorias que no sirven, donde hay anulación de elecciones, donde hay desafueros, y el hombre siguió hasta el final. Y como un símbolo de su vida, él que empezó prácticamente en el año 28-29, durante la última presidencia de Irigoyen, como fiscal, un modesto fiscal de Estado en la Mendoza intervenida, va a terminar su vida, se van a cumplir ahora 40 años, en el año 81, sobre el final de la última de las dictaduras. Es decir, cuando él se va, la última dictadura, la más sanguinaria, pero felizmente la última, va a terminar. Y como anticipó Pedrito, él también habló del tema, así que voy a ser muy breve. No se limitó la vida de Balbín a ser un hombre de partido y a dedicarse a la Unión Cívica Radical. 3 veces Balbín dirigió a todos los partidos políticos argentinos en la recuperación de la democracia contra 3 dictaduras o 3 estados complicados en los que las Fuerzas Armadas tenían el poder de veto. La primera vez lo hace, arranca en el 62 y en el 63 se hace la Asamblea de la Civilidad, que es una de las primeras veces donde aparece la necesidad de que el peronismo sea de alguna manera restituido a la vida política. Y hay declaraciones de Balbín pidiendo que el peronismo siga, que el peronismo vuelva, que haya algún tipo de intervención del peronismo, y él, de hecho, él que organiza la Asamblea de la Civilidad con otros partidos, incorpora a los dirigentes peronistas y neoperonistas a lo que iba a ser un fracaso, a la historia famosa de la fracturada y finalmente postergada candidatura de Raúl Matera por el peronismo, el frente que se llamó Nacional y Popular y que nunca llegó a terminar de conformarse, iba a ser la elección de Arturo Illia como presidente. Primera vez entonces Asamblea de la Civilidad, que era muy difícil estar a favor de que se reconociera el peronismo. En ese mismo momento, una coalición de las entidades patronales saca un documento pidiendo que el peronismo no sea aceptado. Pero no es que más o menos no sea aceptado. Miren, el documento que sacan, la formación de todos los organismos empresarios que se juntaban en una grupa llamado ACIEL, que era partidario de la libre empresa, dice: el gobierno debe impedir el retorno del peronismo, cualquiera sean sus formas y denominaciones, para lo cual no ha de prolijar frentes, coaliciones, acuerdos, pactos u otras alianzas partidarias, so pretexto de unión nacional, coincidencia o reencuentro de los argentinos. Todo lo contrario de lo que planteaba Balbín. Bueno, esa política de la gran patronal fue aceptada por los militares, el peronismo no se pudo presentar y la Argentina perdió una oportunidad. El segundo gran llamamiento de Balbín fue la hora del pueblo.
Y en la hora del pueblo, que hace a fines del año 70, hace una nueva declaración Balbín, junto con el peronismo. El representante de Perón y líder en ese momento en la Argentina del peronismo era Jorge Daniel Paladino, y el documento que sacan es un documento que convoca a que no haya más proscripciones, y en este caso ya de modo más duro, ya en el cual Balbín ya no va a tolerar que haya esa proscripción, y se hace un primer documento que firman 5 partidos, algunos eran amigos del radicalismo, otros estaban subordinados al peronismo, pero todos los demás partidos van siendo comunicados de esto, va todo avanzando, y cuando ya en el famoso restaurante Nino de Vicente López, que ya no está, con Perón regresado al país después de tantos años, después del 55 no había vuelto hasta el 72, en el restaurante Nino, Balbín dice en su intervención que no va a tolerarse que haya más proscripciones ni condicionamientos en la salida electoral. Segunda vez que se cumple, y por primera vez entonces el peronismo va a poder presentar su candidato, que va a ser en el año 73, primero con Cámpora, después con Perón. Llegada a la dictadura militar videlicista y luego, ya en el final de la vida de Balbín, en el momento más dramático de la vida argentina, Balbín, que ya estaba muy mal de salud, estaba muy grave, convoca a la multipartidaria. Como dijo Pedro, por primera vez se incorpora al MIT, es decir, a lo que era el frondicismo, y además el peronismo, por supuesto, más el Partido Intransigente, más la Democracia Cristiana, y luego se van a ir incorporando las demás fuerzas. La multipartidaria que va a forzar la salida electoral como presión, es decir, en las 3 veces, Asamblea de la Civilidad en el año 63, Hora del Pueblo en el año 70 y multipartidaria en el año 81, Balbín convoca a la totalidad de las fuerzas políticas populares de la Argentina, porque no convoca a los ultraliberales, que eran la fuerza política de los golpistas, no olvidarse de eso, y fuerzan a las Fuerzas Armadas precisamente a abrir las urnas que no querían abrir. Esto es, la última es la más emocionante, porque es un Balbín agonizante el que convoca, a tal punto que después de la primera reunión de la multipartidaria, a los 2 meses muere Ricardo Balbín. Entonces, con esta sola tarea ya se haría acreedor a un lugar en el púlpito de la jefatura política, de la historia política argentina. Pero esto no alcanza, porque no es solamente la república la democracia. Como bien lo sabe Hipólito, que siempre luchó junto con la república por los derechos sociales y la igualdad. Y es un tema clave. Yo quiero recordar que en los 3 casos se habló de los problemas más serios de la Argentina. En la Asamblea de la Civilidad se habló de la necesidad de retener el poder nacional dentro del país, porque ya la dictadura que había echado a Ilia había echado a un montón de empresas privadas argentinas, sustituyéndolas por empresas del exterior, en bancos, por ejemplo, en cigarreras, en un montón de tareas. Mantener la presencia del Estado, lograr avances en materia de igualdad. Y eso va a plantearse nuevamente en la Hora del Pueblo, y en el tema de la multipartidaria se va a plantear el tema de la solución del problema de los desaparecidos y los derechos humanos. Es decir, en todos los casos, la lucha de la República no es solamente por la República. Y para un poquito ir cerrando esta historia, yo quiero que escuchen, porque es algo que nosotros no solemos recordar, y me parece que hay muchos radicales que se están olvidando de algunos temas. 2 problemas. Primero, y una solución. A Balbín no le resultaba gratis juntarse con el peronismo, porque incluso dentro de la Unión Cívica Radical había voces que estaban en contra. Por ejemplo, un importante dirigente del radicalismo escribió en medio de la Hora del Pueblo: no se puede concebir que tengamos coincidencias con Perón, ni con sus seguidores,
que son la misma cosa, representan la ruina de la nación y el avasallamiento de toda ética y moral política. Esto, que fue escrito hace exactamente 50 años, es algo para tener en cuenta y no repetirlo. Siempre nosotros fuimos adversarios del peronismo, pero siempre nosotros fuimos adversarios por las formas antirrepublicanas y los avances sobre las instituciones del peronismo. No nos oponíamos a los derechos sociales, ni a la intervención estatal, ni a la autonomía nacional, en lo que en general hemos coincidido. De modo tal que, para tener otra idea más de esto, ¿no es cierto? Y ya ir cerrando definitivamente, pero volviendo al tema, ¿cuál era la oposición que se le hacía a ese Balbín? Muy bien, yo les voy a leer una historia que figura acá, que es una declaración de 1765 empresas patronales, unidas en la acción coordinadora de instituciones empresarias libres, donde estaban entre las más grandes la Rural y los bancos, y incluso la Unión Industrial, que decía lo siguiente: en el año del señor de 1965, es decir, que esto que decía, no lo decía del peronismo, lo decía del gobierno de Arturo Illia, que sostenía políticamente la Unión Cívica Radical de Ricardo Balbín. La causa principal de la distorsión económica que sufre el país es la injerencia abusiva del Estado en la economía con el fin de regularla a su arbitrio. De esto acusaban al gobierno de Illia. Un sistema cada vez más complicado y estricto de controles y restricciones, que es una profunda desconfianza y resentimiento contra la actividad privada. Hoy el desánimo y la incertidumbre vuelven a cundir. La desconfianza y el desaliento paralizan las inversiones productivas. ¿De qué lo acusaban a ese gobierno radical sostenido por Balbín y que llevaba a cabo Illia? Rechazamos el exagerado intervencionismo actual, el gigantesco déficit fiscal agudizado, la ley de abastecimiento, el congelamiento y fijación de precios máximos, la sanción del anacrónico sistema sobre salario mínimo vital y móvil, la implantación total del control de cambio, la política desequilibrante de remuneraciones en el sector público que arrastró al privado a la misma conducta, la reapertura de talleres y ramales ferroviarios antieconómicos, la anulación unilateral de los contratos petroleros, la reestatización de empresas privadas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el aumento de los impuestos, la eliminación de los alicientes tributarios al incremento de la capacidad IVA, la comercialización estatal inoportuna y deficitaria de una parte de las cosechas, la exigencia de depósitos previos de importación, son todos ejemplos elocuentes de una conducción económica desacertada. Por eso, estas 1.417 entidades empresarias presentes en esta asamblea han resuelto unánimemente dirigirse a vuestra excelencia reclamando el urgente cambio de la conducta económica oficial. Entonces quiero cerrar con este tema porque me parece que la lucha de Balbín es una lucha por la democracia, es una lucha por la unidad nacional, es una lucha por el reencuentro con los que piensan distintos, pero también es una lucha para defender la autonomía nacional, para defender a los desposeídos, defender a los sectores postergados, defender a la producción nacional y obligar a una redistribución a los que más ganan. Por eso yo quería terminar con esto, porque a veces escucho a radicales que están hablando como hablaban en contra del radicalismo de Arturo Illia y de Ricardo Balbín. Por eso menciono esto. Lo mismo pasó con Alfonsín, pero lo de Alfonsín está más cercano en el tiempo, lo conocemos más. Así que la línea histórica creo que hay que recordarla para que sirva para el presente, no como un mero homenaje al pasado, que por supuesto que nuestros próceres lo necesitan y el país lo requiere, pero sobre todo para pensar qué es lo que hicieron y cuál es el lugar de la Unión Cívica Radical en la historia política, económica, social
social, diplomática y cultural de la Argentina. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Oscar. Excelente la exposición, por sintética y por concreta. Estas referencias finales también nos ayudan a refrescar algunas situaciones, como que el radicalismo siempre tuvo enfrente, nada más y nada menos, que algo que dijo Hipólito Yrigoyen magníficamente, como casi todo lo que él dijo y escribió más que dijo. Lo que estaba enfrente era el régimen falaz y descreído, materializado en esa declaración de 1417 entidades, condicionando, atacando al gobierno de la Unión Cívica Radical y a la democracia argentina. Así que me pareció extraordinaria esa exhumación documental, y las referencias históricas además fueron impecables desde todo punto de vista. Yo les decía a los amigos de la sala que si hay comentarios y preguntas para hacer, las pueden hacer a través del chat y las vamos a compartir. Yo las tengo abierto el chat, las voy a leer todas. Obviamente que hay felicitaciones de parte de Mario Scholz para los dos, de parte de María Ilarregui, de parte, por supuesto, del ingeniero Miguel Ponce, de Mónica de la Santa, que también se incorporó a la reunión y nos saluda. Así que de Juan Garat, no hay hasta el momento preguntas, hay comentarios favorables y laudatorios, cosa que compartimos hacia los dos expositores de esta jornada. Nos queda pendiente que en próximas oportunidades el queridísimo Chiche Canata pueda estar presente y compartiendo su testimonio de tantos años de lucha con la autoridad que él tiene, de tantos años de lucha en la causa de la Unión Cívica Radical y de la democracia argentina. Hipólito es testigo directo de la lucha de Balbín, de la lucha de Alfonsín. Él mismo es un sobreviviente de esa lucha, así que con más razón todavía le agradecemos con gran emoción que se haya conectado a esta actividad virtual de la Comisión Nacional de Homenaje que formó el Instituto Nacional Yrigoyeniano por los 40 años del fallecimiento de Ricardo Balbín. Roberto Clienti también nos manda saludos y felicita a los expositores. Gustavo Vivo, obviamente, también. Susana Vaqueiro, excelente los dos oradores. Adri Canata dice muchas gracias en nombre de mi viejo, les mando un gran saludo y pide disculpas por su ausencia. No tiene que disculparse por nada, Chiche, y menos con nosotros entre radicales. Es más lo que le debemos los radicales a Chiche que lo que Chiche nos puede deber por no haber podido conectarse en una tarde como la de hoy. Estamos muy agradecidos a todos. Si Pedro quiere decir algo más, que se desmutee, a ver si quiere saludar, y también Oscar. Saluden a la concurrencia y después ya nos despedimos. Para mí está todo bien. Creo que lo que tenemos que recordar simplemente es cuál es nuestra historia y no violar nuestra historia ni convertirnos en voceros de los que enfrentaron a Irigoyen, a Alfonsín y a Ilia. Nada más que eso. Gracias a todos por la paciencia y un abrazo fuerte. Chao. Gracias, Oscar, excelente. Pedro. No, agradecería compartir con tantas caras de mujeres y hombres comprometidos con el partido y la democracia, y bueno, adelante radical. Un abrazo grande y gracias a todos por conectarse. Hasta la próxima. Que tengan un buen sábado, una buena tarde, buen fin de semana. Gracias, un abrazo.